Cuando hay mucho caos en mi negocio es el reflejo de que yo aún intento controlarlo todo. Suelta el control. Cuando tú tienes a uno de recursos humanos, a un jefe de operación y tienes a un visionario, tu empresa va a crecer. Lo ideal es siempre reunirnos con gente más inteligente que nosotros. Nos da años de luz creciendo. En lo personal creo que el dinero siempre va a proyectar lo que eres como persona. Es el reflejo de ti como ser humano. Hay que tener sobre todo un producto validado, un servicio validado que realmente dé valor a esta sociedad. Alquimista, ¿cómo se diferencia un jefe de un autoempleado? El jefe. El jefe es una persona que tiene mucho ego, pero un ego que está abierto. No te voy a responder diciéndote que el jefe tiene más dinero, tiene más responsabilidades, porque creo que todo el mundo lo sabe. Pero particularmente admiro algo, el ego de las personas que son bien canalizadas. La gente que sabe canalizar su ego se convierte en jefes, se convierte en supervisores, en coordinadores o en dueños de su negocio. Los autoempleados, en cambio, tienen un ego no menor ni mayor, sino que no está canalizado. Es un ego autoengañado en el que digo, tengo un negocio, sí, tengo mi negocio, pero soy esclavo de él. Y cuando uno les pregunta, ¿y por qué no estructuras o sistematizas tu negocio? No, es que no hay quien lo haga, siempre tienen excusas. Y al final es un ego herido, es un ego que lo único que intenta hacer es, quiero tener el control de mi negocio. Y cuando esto les pasa, nunca van a crecer. ¿Y cómo pueden trascender esa herida para poder dejar de ser autoempleados y poder dirigir bien su empresa? Es muy simple, lo único que deben de empezar a hacer es entender que el control nace del ego. Y el ego siempre te va a llevar a una frustración y a un enojo y a un estancamiento. Mientras que la libertad te deja mejores ganancias. Uno, la primera ganancia te da más tiempo, te da más libertad, te da más empleados comprometidos. Porque ya no estás pensando de cómo controlar a mi empleado, cómo hacer que este negocio crezca. ¿Y yo cómo hago? Si no piensas y dices, ¿cómo hago que este negocio esté funcionando sin mí y tenga las mejores rentabilidades sin mí? Entonces ya piensas en algo que se llama procesos de sistematización o algunos procesos hasta se pueden automatizar. ¿Y cómo pasamos de eso? O sea, ¿cómo podemos pasar del caos operativo? Porque hay muchas personas que ponen sus empresas simplemente porque les gusta hacer algo, pero cuando ya tienen la empresa no saben guiarla, ¿no? O sea, no saben ordenarla, no saben estructurarla. Entonces, ¿cómo se pasa del caos como que operativo de todo lo demás y a que sea una empresa que estratégicamente funcione, o sea, con sistemas? Lo primero que tienen que entender es que tienen que aprender a soltar el control. O sea, cuando hay mucho caos en mi negocio es el reflejo de que yo aún intento controlarlo todo. Si hay caos y todavía no puedo resolver ese caos, no significa que no hay otra persona que me esté ayudando. Un coordinador, un supervisor, un ingeniero que esté viendo que los procesos se estén cumpliendo a cabalidad, usando indicadores o usando ítems de medición. Entonces, cuando yo comprendo que mi control no ayuda a crecer mi negocio, entonces la pregunta que tienes que hacerte es, ¿quieres seguir estancado y seguir convirtiéndote en esa persona controladora o quieres soltar el control y estar dispuesto a crecer? Parece fácil soltar el control de la empresa, pero he conocido a tantos dueños que no se aferran. Es como una relación tóxica que tienen con su negocio. Y cuando alguien tiene una relación tóxica, definitivamente no solo es con su negocio, es con su trabajo, es con sus relaciones de pareja, es con sus relaciones amicales. Detrás de una relación tóxica de control, que se manifiesta como control, hay una herida siempre. Esa herida es de traición, Ujú. esa herida es de abandono. Como yo no quiero que me traicionen, como no quiero que este negocio alguien me traicione, tengo que estar pendiente siempre, abrir el negocio, cerrar. Ser autoempleado probablemente funciona a un inicio del negocio, porque a veces no hay recursos, sobre todo económicos. Pero hay que entender que el negocio tiene etapas. Pero cuando ya pasas esta etapa en el que ya sabes que ese negocio da, que ese negocio tiene utilidades, puede rentabilizar, tienes que crear ya un negocio de verdad. Y ese negocio de verdad tiene estructura, tienes que estructurar. Y el primer paso es suelta el control. El soltar el control, aunque no lo creas, es muy grande. En lo particular, yo he perdido mucho dinero, mucha gente y muchas frustraciones por intentar controlarlo todo. Cuando controlas todo, eres tan imperfecto que no vas a controlar nada. Es irónico. Mientras más intentas controlar algo, todo se sale de control. Ujú. Pero cuando confías y sueltas, lógicamente con una planeación estratégica, es maravilloso porque todo empieza a fluir bien.
¿Y cómo el empresario puede definir qué tipo de rol o qué tipo de personas le hacen falta a su empresa, ¿no? Para empezar a estructurarlas. Porque siempre al inicio pasa que no hay mucho presupuesto, sobre todo en las pymes. Entonces, ¿cuál sería el personal con el que se iniciaría esa empresa para poder definir los roles de cada persona? Cuando una empresa empieza a crecer, estoy hablando de una pyme, aproximadamente entre 10, 20 o 30 trabajadores. Lo primero que debemos de tener es un control de las funciones, de los procesos. Y para ello, internamente se necesita a un administrador, pero que tenga conocimiento como jefe de operaciones. Esto ayuda a que todo lo que sea validado internamente, asumo que ya se ha estructurado esa empresa, asumo que ya se ha sistematizado, que ya hay procesos claros, porque si no hay eso, no sirve. Pero si ya están estos procesos, entonces se necesita alguien que pueda supervisar, administrar, controlar, auditar todos los días para que esta empresa esté bien internamente. Muy aparte de ello, se necesita a una persona ejecutiva. Las personas ejecutivas son visionarios, son personas que buscan posibilidades de expansión, innovación. Normalmente ellos tienen un puesto de gerencia, tienen un puesto de administración. Entonces estas personas se dedican a hacer una investigación a nivel macro de cómo está el mercado allá afuera en relación a mi empresa, qué es aquello que puedo incorporar en mi negocio. Esto permite escalar al negocio. Otra área, el de recursos humanos. Para mí el de recursos humanos es importante para medir el desempeño laboral, pero también para cuidar el bienestar de los trabajadores y para poder contratar o despedir. Porque una empresa que le falte un trabajador va a lastimar, va a perjudicar a otras áreas también que tienen que ver con esa área donde probablemente el trabajador ha renunciado. Entonces, cuando tú tienes a uno de recursos humanos, a un jefe de operación y tienes a un visionario, tu empresa va a crecer. Ujú. Lógicamente que se requieren puestos dependiendo del tipo de rubro o giro del negocio, pero estos son los más importantes y los más básicos desde mi perspectiva. También, y al momento de atraer los talentos, también mencionaste una vez que también cuando uno vibra, cuando su empresa tiene propósito y vibra en ese propósito de abundancia, también atrae a las personas correctas. Pero al inicio, ¿cómo te das cuenta cómo esas personas están alineadas a tu propósito? O sea, porque las tienes que contratar, ¿no? O sea, y no necesariamente, si me dices también que tienes que soltar el control, entonces, ¿cómo deja que esas personas estén alineadas al propósito de esa empresa? Sucede que tú como dueño de negocio tienes que dejar el control, pero eso no Ujú, significa que tienes que dejar el control de tu negocio al aire, a la deriva. No, hay alguien que tiene el control de tu negocio, que puede ser un jefe, ujú, pero tú ya no tienes el control, porque ahora tu energía se enfoca en poder expandir tu negocio, en poder visionar. Ahora, cuando ujú. me refiero a cómo elegir a un buen personal, elegir un buen personal es un arte, porque hay que ser más un psicólogo práctico que un reclutador. Tú puedes tener a los mejores postulantes que tienen un currículum muy impactante, pero si no sabes estudiar el comportamiento humano, vas a elegir a cualquier persona. Siempre para que uno aprenda a elegir un buen personal es obsérvate tú primero. Tú como ser humano, cuando te observas, sabes cuáles son tus debilidades, sabes cuáles son tus fortalezas, sabes tus virtudes y tus defectos. Cuando esto tú puedes aceptar, puedes verlo en otras personas. Por ejemplo, cuando te das cuenta que un trabajador es víctima, cuando tú aprendes a observar tu victimismo. Pero antes de ello no puedes observar el victimismo de alguien. No sé si tú te has dado cuenta que nadie es víctima cuando nadie observa su victimismo. Probablemente antes tú estabas en tu mundo y decías, todos sufrimos, nos va mal acá, esto no me gusta. Sí. Pero cuando ya supiste que eras tú una víctima, ahora Ujú, puedes ver a los demás y dices, este es una víctima, por eso sufre esto. Y ya te das ujú, cuenta que puedes ver, puedes tener ese ojo clínico de cómo son esas personas. Entonces, lo mismo pasa cuando eres ujú, jefe, cuando ujú. reclutas o cuando eres dueño de negocio y quieres elegir a un buen personal. Cuando tú aceptas la oscuridad que llevas, estás preparado para ver la oscuridad de las otras personas y es difícil que te engañen. Y digamos, si en este proceso también encontramos buenos talentos, pero ¿qué pasa si el momento no se quieren quedar? ¿Cómo hacemos para retener esos buenos talentos en nuestra empresa? Afortunadamente no se puede retener a ningún talento si es Ujú, que esa persona ya decidió irse. Hay una clave para todo esto. Todo pasa, todos se van y todos vuelven. ¿Y esto qué significa? Es más un tema tal vez interno, pero hay que comprender que ninguna persona está para siempre. ujú, Se va a ir y va a volver.
porque todo es un ciclo y los que están lejos van a venir. Lo que debemos de tomar en cuenta y pensar estratégicamente como dueños de negocios es preguntarnos, ¿qué tipo de personal ahora voy a traer? Ujú, Porque si el que se fue me dejó un puesto y el que viene no puede suplir a ese personal, el problema no es el personal que se fue. Es que yo no tengo un plan de contingencia de personal en mi empresa. ¿Y eso qué significa? Que voy a poder contratar a quien sea solo para poder salvar la mala racha que estoy pasando. En cambio, un ujú. empresario que realmente está preparado para estructurar su negocio y que quiere escalar de verdad su negocio, tiene un plan de contingencia que le dice, cada vez que se va un personal vas a tener otro mejor, porque tiene un plan correcto de reclutamiento, de selección de Ujú. personal. Entonces no te preocupas, tú confías y sabes que el siguiente personal que va a venir va a ser alguien mejor. La idea también de hacer estas contrataciones es poder contratar buenos talentos, ¿no? Pero qué tan bueno es que sean mejores que tú, mejor que el jefe. ¿Es contraproducente? ¿Es bueno? ¿Es malo? Esa sería la mejor decisión. Ajá, Egoístamente pensando tal vez sería malo porque claro. atenta y peligra Ujú, tu puesto o tus habilidades egocéntricas de demostrar quién eres. Pero ujú. cuando entiendes que si te rodeas con gente más inteligente que tú vas a crecer mucho más rápido es donde creces abismalmente. Por lo tanto, lo ideal es siempre reunirnos con gente más inteligente que nosotros. Nos da años de luz creciendo. ¿Cómo también el jefe, o sea, cómo puede canalizar su ego? ¿Cómo puede transformar el ego para poder ser un mejor jefe? O sea, no es necesariamente que lo desconozca como alguna vez mencionaste, sino cómo puede reconocer el ego, abrazarlo y ser un buen líder, un buen jefe para su empresa. Tienen que conocer a renacer, porque no es leer un libro, no es escuchar Ujú, un video y un audio. Para que yo aprenda a conocerme necesito vivir un proceso. Y ese proceso a veces conlleva un poco de paciencia, conlleva compromiso. Solo allí es donde yo voy a poder entender y conocerme internamente, sea un jefe, sea padre, madre, ama de casa, ujú, sea un trabajador obrero. Cualquier persona que aprende a conocerse es una persona que va a crecer en todas las áreas de su vida. Es un regalo, solo que no se ujú, dan cuenta que este regalo está ahí, ujú, al alcance de todo el mundo. Porque puedes entrar a internet y capacitarte, tomar conciencia. Hay videos hermosos, hay gente que te entrega un valor invaluable y no la están aprovechando, no la están valorando. ujú. Por lo tanto, no es un tema de no tengo tiempo, es compromiso. Y cuando realmente algo te duele es donde uno empieza a hacerlo. Cuando te das cuenta que ya estás en las últimas de tu vida es donde dices, me hubiese gustado aprender. Cuando no te duele, no aprendes. En el caso también de los empresarios, ¿no? ¿Cómo pueden hacer ellos para encontrar el propósito de su empresa? Porque muchos empresarios quieren formar su empresa para tener más dinero, ¿no? Quieren dejar de estar también, ser trabajadores dependientes de otra institución y formar su propia empresa, porque quieren generar más dinero. Entonces, realmente, ¿cómo pueden encontrar ese propósito para que su empresa genere más dinero? Cuando uno encuentra su propósito, el dinero es lo de menos, porque hay una plenitud mucho más grande que lo que el dinero te podría dar. El simple hecho de encontrar tu propósito es un ganar inmenso en tu vida. Para encontrar el propósito de tu negocio, primero tienes que conocer tu propósito. Primero tienes que sentir tu propósito. Este es un camino y este camino empieza preguntándote, ¿qué quieres de esta vida? Y la siguiente pregunta que debes de hacerte es, ¿realmente quiero esto? Porque todo el mundo dice, quiero dinero. ¿Realmente Ujú, quiero dinero? No, yo quiero paz. Hay ujú. muchas trampas mentales. Hay mucha incertidumbre. La mayoría no sabemos lo que queremos. Está bien, ¿y cómo hacen para poder administrar el dinero? Porque si bien es cierto, no hay clases, bueno, perdón, puede haber clases, pero nadie realmente nos enseña a manejar el dinero, ¿no? Cuando ya estás en la cancha, cuando necesitas invertir, cuando necesitas sacar dinero para contratar mejor personal, ¿cómo hace este jefe para saber cómo administrar ese dinero? Porque ciertamente a veces solo creamos empresas por crear, pero no tenemos esa educación financiera que nos ayuda a administrar bien el dinero, a invertir, a que se desarrolle, ¿no? A que crezca. Administrar el dinero es cuestión de obediencia hacia la vida. Es decir, el dinero tiene su propia vida, tiene su propia naturaleza. Si tú eres una persona que no sabes cuidarte, no vas a cuidar al dinero. Si eres una persona que no sabe ordenar su habitación, su casa, vas a tener dinero y un día te vas a dar cuenta que ya no está. No sabes en qué lo has gastado, solo sabes que te queda un poquito. Y esto pasa porque el dinero se proyecta a través de ti. Mientras tú aprendas a ser una persona más ordenada, vas a tener mayor control y orden en tu dinero.
Por Ujú. eso que no todos han nacido para ser financieros, para tener finanzas ordenadas. A veces en las empresas es mejor que alguien lo tenga el dinero. Es decir, Ujú. hay una persona, un personal exclusivamente que se le entrega el cargo de administrar el tema financiero, con normas, con políticas, con planes, para que pueda utilizar bien ese capital. Y son personas que aprenden a realmente usar bien el dinero. En lo personal creo que el dinero siempre va a proyectar lo que eres como persona. Tanto que si sabes usar o no, es el reflejo de ti como ser humano, cómo convives contigo. ¿Y cómo se mueve la energía del dinero en nuestra empresa? O sea, si el dinero tiene su propia energía, entonces, ¿cómo aprovechamos esa energía del dinero? ¿Cómo atraemos esa energía del dinero para que nos ayude en todo lo que queremos hacer en nuestra empresa? Para poder atraer más abundancia estamos hablando probablemente de mayores ingresos. Mm. Y tiene que ver con un tema estratégico. Yo le llamo, hay que crear un sistema de alto rendimiento. Hay que tener un personal increíble para que todos nuestros procesos marchen bien. Hay que tener procesos automatizados, sistematizados, estandarizados en la mayoría de veces. Y tres, hay que tener sobre todo un producto validado, un servicio validado que realmente dé valor a esta sociedad. Entonces, cuando estos tres se unen, es inevitable que tu empresa no vaya a crecer. Es inevitable que tu empresa no vaya a generar mejores ganancias.